Muy buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida. Somos parte del equipo Fuerza Actorial de parte de Actores Certificados. A continuación, les vamos a hacer una presentación de medidas importantes y sugerencias sobre los datos de tierras seguros sobre su ramo de inundación. Para entrar un poquito en contexto sobre lo que vamos a estar hablando a lo largo de la presentación, hay que hacer mención que a lo largo de la década, Tierra Seguros ha mantenido una cartera de pólizas relativamente estable, sin cancelaciones y sin ninguna póliza que haya dejado la cartera a final de cuentas. A pesar de ello, vimos varias áreas de oportunidad donde se puede mejorar rentabilidad e incluso mitigación de riesgos. Uno de los hallazgos principales más importantes es el incremento notable de la frecuencia y severidad de eventos. Esto se puede verse como incrementos en costo de incremento de riesgo. También observamos en varias ubicaciones las primas actuales no están alineadas con el riesgo real de inundación. Esto significa que algunos asegurados pueden estar sobre o subvalorados en términos de prima. Finalmente, encontramos una correlación clara entre ciertas variables cuantitativas, como el nivel de precipitación, la topografía, con el monto de siniestros por inundación. Primeramente realizamos un análisis de las medidas generales, donde encontramos varios hallazgos, entre ellos el que está en las coberturas de ubicaciones y el hecho de que se haya reportado que el 78% de las ubicaciones hayan reportado al menos un siniestro, significa y evidencia la amplia dispersión que existe dentro de este riesgo colectivo y a nivel geográfico, afectando tanto ubicaciones que pueden ser de nivel de riesgo alto como nivel de riesgo bajo. Igualmente podemos apreciar que dentro del monto de siniestro proyecta una gran dispersión, pues oscila entre valores desde 20,000 hasta 4 millones, donde esta variabilidad nos refleja igual los distintos niveles que hay en la cartera de riesgo y el potencial impacto que puede haber dentro de esta. Y en la parte de primas podemos igual apreciar una diversidad significativa dentro de los valores asegurados, con primas que van desde 50,000 hasta 16 millones de riesgos. Haciendo un análisis de siniestros reportados por continente, se observa que la mayoría de los casos se concentran en América, África y Europa. Pero al contrastar esta información con los montos totales de los siniestros, se obtiene un comportamiento interesante, y es que Asia, aunque no es el continente con el mayor número de siniestros, es el que presenta el mayor monto total de estos. Este hallazgo resalta la importancia de considerar tanto la cantidad de incidentes como de los costos asociados a ellos. Si analizamos la severidad de la inundación en los datos de cada país, se destaca la consistencia en la mediana, que se comporta muy similar a la media de la escala de severidad. Es importante notar aquí que los países, especialmente los ubicados en Asia, presentan una escala de severidad más alta, llegando a la categoría 5. Este hallazgo está alineado con lo previamente visto en el monto de siniestros. Y por último, para analizar la frecuencia de siniestros por mes en los distintos países, se observa que en los países asiáticos la mayor frecuencia de siniestros se presenta entre los meses de agosto a septiembre, en América y Europa del Norte de mayo a septiembre, y por último los países del hemisferio sur tienden a registrar más siniestros durante el primer y cuarto trimestre del año. De una manera más visual, podemos apreciar cómo se han comportado estas primas a lo largo de los 10 años de historia de la cartera y apreciando cómo la concentración geográfica está igual muy dispersa y se encuentra completamente diversificado, donde las proyecciones que aumentan, bueno, proyectan que el aumento será completamente lineal y únicamente está cubriendo factores de inflación con la revalorización de las propiedades, donde podemos poner más énfasis en el análisis específico del tipo de riesgo que estamos viendo actualmente, que es el de inundaciones. Y bueno, como podemos apreciar dentro de la misma concentración geográfica del monto de siniestros, podemos ver que existen regiones con una alta concentración de siniestros, lo que nos señala áreas con mayores niveles de riesgo. En particular, los eventos de inundación han contribuido de una manera significativa, pues desde 2014 hasta 2023 han aumentado un 72%, alcanzando los 12 millones de dólares en 2023. Esto impulsado principalmente por eventos climáticos más extremos e igualmente inundaciones más severas.
Por otro lado, se realizaron las gráficas tanto de índice de siniestralidad como de la tasa pura de riesgo de manera anual, a través de los datos de costos de siniestros, primas y de la suma asegurada. Como se puede observar, ambos gráficos indican una tendencia fluctuante en la siniestralidad y en la exposición al riesgo en cuanto a las inundaciones. Hay unos picos bastante altos entre el 2018 y el 2019, que se asocian a eventos de inundación que fueron muchísimo más severos. Además, el reciente repunte que hubo durante el 2023 nos indica que es necesario reevaluar las estrategias de suscripción y el manejo de riesgos para poder mitigar futuros aumentos en los siniestros y así mejorar la estabilidad financiera de la cartera. Para gestionar mejor el riesgo de inundación, se decidió analizar las variables cuantitativas y clasificar los siniestros en clusters usando el método de K-medias. El análisis ELO nos indicó que el número óptimo de clusters era 3. Esto nos ayuda a entender mejor las zonas de mayor riesgo y establece una base sólida para ajustar las políticas de suscripción y tarifas, alineando los precios con el nivel de riesgo de cada grupo que se encontró. Para lo anterior, se identificaron las variables más significativas mediante un análisis de correlación. En este caso, todas aquellas con un valor superior a 0.4, las cuales resultaron ser suma asegurada, prima, duración de la inundación, severidad de la inundación, precipitación, incremento del nivel del río y por último, monto del siniestro. Explicando un poquito qué encontramos en los clusters. En el primer clúster se agrupan las ubicaciones con un comportamiento de siniestralidad más agresivo, como lo refleja la media elevada de los siniestros. Para estas zonas se deben considerar primas más altas o establecer limitaciones en las coberturas para mejorar la rentabilidad y poder controlar el riesgo. En el segundo clúster se muestran aquellas con el perfil de riesgo más bajo, con las menores medias en cuanto a severidad y duración de las inundaciones. En estos casos se pueden ofrecer primas más competitivas y así mejorar la retención de clientes. Por último, en el clúster número 3 se encuentran las locaciones con el riesgo moderado, con un riesgo moderado. En otras palabras, son aquellas con medias en las variables inferiores, en las variables que con medias inferiores a los del clúster 1. En este caso se recomienda una suscripción ajustada, tomando en cuenta el perfil de cada riesgo ya mencionado. Y aquí, como se puede apreciar, los resultados nos revelan una amplia variación entre los valores de las primas, con un rango significativo entre cada clúster. Como se mencionó, el clúster 1 es el clúster con mayor riesgo, donde oscilan las primas con mayor monto igual, desde 228,000 hasta 15 millones, probablemente debido a factores de riesgo elevado o a propiedades que tengan un valor asegurado mayor. Y dentro del clúster 2 encontramos un rango moderado, como se mencionó, indicando un nivel de riesgo medio, con coberturas que van desde los 53,000 a 726,000. Y dentro del clúster 3 encontramos un riesgo medio alto, donde las primas varían entre 168,000 y 6 millones. De la misma manera, esto podemos apreciarlo en el monto de siniestro, donde basado igual en la clusterización y clasificando las ubicaciones según el monto, encontramos que el clúster 1 indica que son las ubicaciones con alta incidencia y severidad en las pérdidas, donde estas áreas requieren tienen una mayor exposición y requieren una gestión de riesgo un poco más rigurosa. En el clúster 2 podemos apreciar que es el riesgo moderado en nivel de siniestros, reflejando una exposición más controlada y dentro de estas ubicaciones con menos severidad. Y dentro del clúster 3 podemos apreciar el nivel de riesgo medio alto, donde puede ser una variabilidad significativa que destaca ubicaciones de un perfil un poco más mixto, influenciando tanto eventos menores como siniestros que son un poco significativos. Por este motivo y con base en cada uno de los clústeres que se obtuvieron, es que se decidió ajustar una distribución que representara el comportamiento de cada uno de ellos, empleando así la estimación por máxima verosimilitud, con el fin de obtener datos para realizar mejoras en la cartera. Después de realizar estos ajustes, se llevó a cabo la estimación de la prueba Anderson-Darling para poder ver la asertividad en la elección de las distribuciones que se eligieron. Para el caso del clúster 1, se realizó un ajuste a la distribución log normal y con base en sus parámetros que están derivados de los montos de siniestro, con una media de 13.92 y una desviación de 0.55, se obtuvo un p-value de 0.99, que al ser mayor al 0.05, se puede afirmar que los datos se ajustan de manera adecuada a la distribución propuesta. Para los demás clústeres se realizó lo mismo. En el caso del clúster 2 se consideró la distribución gamma y de acuerdo con sus parámetros de forma y escala de 3.02 y 36.882 respectivamente, se obtuvo un p-value de 0.60
y para el caso del clúster 3 se consideró un ajuste con la distribución log-gamma y con base en sus parámetros de forma y de tasa de 429 y 33.69 se obtuvo un p-value del 0.96. Como se puede observar, los tres clústeres al tener un p-value mayor al 0.05 podemos afirmar con un 95% de confianza que los datos del clúster se ajustan adecuadamente a las distribuciones que se propusieron. Y aquí tenemos un cuadro de resumen con cada uno de los clústeres, su distribución de frecuencia y la distribución del monto de siniestro que fueron mencionadas anteriormente. Para la parte de la tarificación, con la información suficiente y los modelos que respaldan nuestras decisiones, es momento de revisar la tarificación. Con base en los análisis previos, proponemos acciones futuras para ajustar las tarifas de manera más efectiva, alineadas con el riesgo de cada clúster. Esto nos permitirá optimizar la rentabilidad y mejorar la gestión del riesgo. Algunas discrepancias que encontramos han sido mantenido un crecimiento uniforme sin tener en cuenta el desempeño de los siniestros de cada póliza. Este enfoque ha dado lugar a ciertas discrepancias. Por ejemplo, tenemos pólizas con baja siniestralidad y montos de siniestros bajos que tienen primas mayores que otras con siniestros más grandes. Igualmente se notó casos específicos donde la siniestralidad vista en años previos comparada con la prima en años próximos, no se veía un ajuste significativo donde las pólizas con menor riesgo se vieran recompensadas o las pólizas con menor riesgo también tuvieron una recompensa acorde a lo sucedido. Como ejemplo tenemos más que nada ejemplos significativos, la póliza 84 y la póliza 167. La póliza 84, que en este caso habla de Wuhan en el año 2020, donde pagó una prima de 15.8 millones con un monto de siniestro de 1.9 millones a lo largo del año. Y en el año próximo un ajuste el cual no impacta a la prima sin tomar en cuenta este siniestro. Y en el caso de Indonesia, donde tenemos ahora el caso contrario, donde una prima de 3.3 millones tiene un pago de monto de siniestro a lo largo del año de 4.2 millones, lo cual realmente vuelve a mostrar que no se toma información para beneficiar a los asegurados. Por ello, y tomando en cuenta todo lo que se ha visto a lo largo de los datos, se consideró hacer uso de un modelo de riesgo colectivo, tomando en cuenta que cada uno de los clústeres se distribuye de diferente manera, como se comentó previamente. De esta manera tenemos un clúster 1, 2 y 3, tomando en cuenta los riesgos que previamente se comentaron, y se obtuvieron primas puras de riesgo de para clúster 1, 1.5 millones, para clúster 2 de 0.1 millones y para el clúster 3 de 0.4 millones, lo cual apoyaría que a lo largo de cada una de las carteras con características específicas comunes, se podría hacer una tarificación más adecuada. Posteriormente, se calculó una prima de tarifa que le permite a la aseguradora hacer frente a sus obligaciones, cubrir gastos y generar utilidades. Dicha prima se determinó multiplicando el coeficiente de variación de cada clúster por la utilidad deseada. En este caso, se considera una utilidad del 5, 10 y 15%. Del lado izquierdo se tiene el promedio de la prima anual con los datos originales y del lado derecho la estimación de la prima de tarifa con el respectivo porcentaje de utilidad. Resultados. En esta tabla se comparan las primas originales con las primas estimadas para cada clúster, mostrando la diferencia entre ambas. La prima total Te estamos perdiendo, Luis, ¿eh? millones. De lo estimado a lo original. Bueno, complementando un poquito a lo que comenta Luis, porque estamos perdiendo un poquito su señal, básicamente podemos ver la diferencia de los datos revisados a lo largo de la década, del lado izquierdo y del lado derecho, lo estimado, tomando así que realmente la diferencia realmente es mínima y tomando en cuenta que las características de cada clúster se ven reflejadas, teniendo un aumento para el clúster de mayor riesgo y disminuciones para los clústeres de menor riesgo y tomando ya en cuenta, sin olvidar, la utilidad. Por último, para la modificación de costa, se aplicaron modificaciones tomando en cuenta el cuantil 20.
considerar la pérdida estimada, tanto deducible y sin él. Calculamos el loss ratio, que mide la efectividad de las medidas de la reducción de pérdidas. También se pueden aplicar límites y coaseguros para mejorar aún más el grado de eliminación de pérdidas. Y bueno, con todo este análisis, en base a todo este análisis, realizamos una de las propuestas de mejora, donde dentro de estas propuestas tenemos como estrategia clave para mitigar estos tipos de riesgo, es el ofrecer incentivos a los clientes donde pueden implementar medidas de protección en sus propiedades, donde proponemos un sistema de descuentos basado en el grado de mejora que realicen, lo que no solo reducirá el riesgo de siniestros futuros, sino que también minimizará el impacto de estos en caso de que lleguen a ocurrir. Para llevar a cabo esta iniciativa, primero realizaremos un análisis detallado de la ubicación de cada cliente y de las mejoras implementadas. Otra propuesta es la del uso de clusters, lo que facilita la tarificación, ya que cada grupo está adecuadamente cubierto sin generar un costo innecesario para el asegurado. Además, otra propuesta es aplicar modificaciones de cobertura con el fin de reducir el riesgo, como se menciona anteriormente, un deducible, coaseguro o una máxima cobertura. Y todas estas propuestas sin dejar fuera tomar en cuenta los clústeres y sus características específicas para hacer una tarificación más acorde a las pólizas que tienen características similares. Sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho su atención y esperamos cualquier tipo de comentario o duda que pueda haber surgido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Adelante, Juan. Muchas gracias por la presentación. La verdad que es súper interesante el enfoque que le dieron y todos los aspectos que cubrieron. Tengo una pregunta respecto del método que usaron K-Means. En el caso que hablemos de pólizas nuevas, ¿hay alguna forma de identificar estos clústeres? Esto es para negocio existente, pero también sirve para nuevo negocio. ¿Podrían explicar un poco cómo funciona para un nuevo negocio? Claro que sí, Juan, muchas gracias. Bueno, en el caso de nosotros ocupamos el método de Cummings, como ya lo comentamos, basándonos obviamente en la historia que ya teníamos de los siniestros, ¿no? Para un nuevo negocio, la cuestión sería, desde nuestra perspectiva, ubicar ubicaciones, bueno, locaciones similares que ya tengamos en el histórico o en el historial, y así poderlos adherir a un clúster en específico. Igual podrían ser, al ser nuevo negocio, es obvio que se pueden registrar en un nivel intermedio, en un clúster intermedio, para que pues el riesgo se pueda moderar. Ok, y para esto usaron las variables que estaban en la base, ¿no? Para armar el cookie. Sí, específicamente las que aparecieron con una correlación de mayor a 0.4 entre ellas. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, Fernando, creo que tiene una pregunta. Sí, gracias. La pregunta que tengo es, ¿podría hablar un poco más o elaborar cortamente en cómo determinaron dónde han de estar, dónde recomiendan que estén los deducibles? Hablaron del percentil punto 20, creo. Sí, nosotros encontramos un percentil que distribuía de manera... ¿Cuánto? El 20 fue como que Sí, creo que se está perdiendo un poquito. Se pierde señal, Luis. Si gustan, respondo a la pregunta. Okay. Se tomó en este caso el cuantil 20 como una propuesta inicial para ver cómo es que impactaría a final de cuentas en la tarificación de tierras seguros y también en la mitigación de riesgo. Pero se sabe que a final de cuentas posteriormente se puede realizar una comparación en cómo va incrementando
deducible, en este caso que se propondría para tierras seguros, con comparación de la prima de tarifa que se ofrece para las diferentes pólizas, dependiendo de sus clústeres, y también haciendo una evaluación de lo que comentaba Luis desde un principio, que era la cuestión del loss elimination ratio, que tanto se encuentra un punto de equilibrio entre la disminución de la prima hacia nuestras pólizas y también un loss elimination ratio que haga una mitigación de riesgo para la tierras seguros. ¿Y evaluaron eso? Ya sea el loss mitigation ratio o qué tanto bajaría el loss ratio si se tuviera ese deducible? Si lo dijeron me perdí, perdón. Realmente se hizo más que nada esta cuestión más gráfica, pero no llegamos a la cuestión de específicamente sacar la tasa de loss elimination ratio para el cuartil 20. Pero a final de cuentas es algo que se propone y que se deja como a futuro, como acciones futuras. Gracias. Gracias, Fred. No sé si tengan alguna otra duda. Una pregunta como tal de los ratios, no necesariamente del proceso utilizado, sino ¿creen que deberíamos enfocarnos quizás en diferencias dentro de un clúster o creen que la manera que propusieron los clusters está bien para el futuro cercano? Como sugerencia a la junta de directores. Ok, si entiendo bien tu pregunta, Roberto, te refieres un poquito a si es para uso futuro o simplemente para uso inmediato de los datos propuestos. Sí, más principalmente si creen que habría beneficio en explorar la diferencia entre la póliza dentro de un clúster a más detalle o creen que no sea necesario. Yo creo que a final de cuentas, tomando en cuenta el impacto que puede llegar a tener en tierras seguros, no se debe echar en saco roto, vaya, el hecho de no analizar a futuro cada uno de los clústeres y cómo es que se pueden estar diferenciando incluso entre ellos. Lo que sí se debe tomar en cuenta y es no realizar tanta segmentación de los datos, es que también a final de cuentas aumenta la cantidad de gastos incluso administrativos e incluso computacionales, los cuales pueden estar impactando a tierras seguros. En esta cuestión y también en el hecho de que se debe mantener, aunque la complejidad de selección de modelo y de clústeres, también se debe mantener hasta cierto punto una simplificación, porque tener tantos clústeres y tanta segmentación también a final de cuentas no da tanta información y características específicas y bien definidas para cada segmento. Segmentar tanto también puede tener pérdida de información significativa y tener demasiadas variables que simplemente generen ruido para la toma de decisiones. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti.